Lo más importante de todo eso cuando hablamos de integración cultural es que cuando decimos que somos una sola familia espiritual, que somos una sola familia en términos culturales, no es retórica, es real. Estamos hablando de algo que es cierto. Es verdad que América Latina es una sola familia espiritual y es una sola familia cultural. Ya en el Caribe anglófono puede haber algunas singularidades, cosas que nos alejen, pero también somos una familia con respecto a ese Caribe, sobre todo a partir de su gran cultura popular. El colonialismo inglés fue mucho más represor que el español con respecto a las culturas populares, fue implacable, tabula rasa. En esos países del Caribe anglófono no hay ni siquiera religiones de origen africano, fueron todavía más terribles. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en Brasil? Donde todas estas religiones, todo ese legado espiritual maravilloso tuvo una gran fuerza y un gran crecimiento, que una tolerancia. También los conquistadores españoles y los colonizadores venían con un catolicismo muy mezclado, muy mestizado. Los cultos a la Virgen María, lo saben ustedes seguramente, vienen de los cultos paganos, a las diosas de la fecundidad, de las cosechas, todo eso está mezclado. Todo eso está mezclado. Y sin embargo, el protestantismo británico aquel fue mucho más duro y más excluyente y dañó las culturas populares de esos países. Sin embargo, cuando esa cultura estalla, como Escarifesta, yo he estado en algunos momentos extraordinarios en Barbados, tú ves que de pronto sí somos una misma familia espiritual. Esa realidad permitirá, si logramos que tenga un respaldo institucional, que los vínculos entre instituciones culturales y entre redes de artistas, de activistas, entre todos esos núcleos que a veces le llamamos núcleos de resistencia cultural antihegemónica, que existen en toda la región y que son importantes y que hacen un trabajo contra viento y marea verdaderamente notabilísimo, se fundamentan y avanzan y se articulan. Mucho antes de que triunfara la Revolución Cubana y que se creara, por ejemplo, la Casa de las Américas, que ha hecho un trabajo realmente muy grande, como ustedes saben, por la integración cultural, y se creara el ICAI, con el papel que ha tenido en la articulación del movimiento del nuevo cine latinoamericano, y mucho antes de que triunfara la Revolución Bolivariana, con Chávez, ese líder extraordinario, al frente, y se lanzara la idea del ALBA cultural, mucho antes de todo eso, desde tiempos muy remotos se había ido construyendo una integración en términos culturales al margen de los gobiernos y de las políticas. Esa es la verdad. Por otras vías, por vías invisibles, donde el instinto de nuestros pueblos violó el fatalismo geopolítico panamericanista, el sueño de los yanquis desde la doctrina Monroe, que tuvo su expresión más reciente en el ALCA, derrotado aquí en Mar del Plata, como recordarán ustedes, y que recordaba hoy Patricio en el encuentro que tuvimos en el Centro Agosti. Ese instinto de los pueblos que buscó en el propio sur a los miembros de la familia dispersa y fue sumándolos a su patrimonio espiritual. Aquí yo cito un libro de Luis Brito García, el gran ensayista venezolano, que se llama América Nuestra, Integración y Revolución, donde él dice, hacia el final de ese libro de 2 tomos, publicado por las ediciones del ALBA, dice: terminamos donde debimos empezar. América Latina y el Caribe es un concepto cultural. La cultura es el código, dice él, que organiza estructuras y acciones del organismo social. Su primera función es determinar qué pertenece al organismo y qué es extraño a él. Si describe en forma adecuada el entorno y prescribe las acciones para conservar la comunidad funcionando en este, lo perpetúa. Si se engaña sobre el entorno o adopta los puntos de vista del enemigo, perece. Como el código genético de los seres vivientes individuales, la cultura evoluciona mediante mutaciones internas e intercambiando códigos con otras culturas. Si estos intercambios lo habilitan para definir su ser
y funcionar dentro de un entorno perduran. Si destruyen su esencia y lo inhabilitan, sucumben. Y uno de los peligros a los que están expuestos los procesos de integración cultural y nuestras propias culturas nacionales es esa ofensiva cotidiana, implacable, de la llamada industria del entretenimiento, que puede destruir esencias, como dice Brito, que tienen que ver con lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Es por eso que todo esfuerzo serio hacia la integración debe ir acompañado de un primer paso, una radical operación anticolonial, anticolonialista, descolonizadora, que nos arranque de una vez aquello que Martí llamó las antiparras yanquis o francesas, en el famoso ensayo Nuestra América, las antiparras, las gafas yanquis o francesas, y que nos permita vernos y reconocernos a nosotros mismos y a nuestros hermanos con orgullo, sin complejo de inferioridad. Y creo que quizás una de las contribuciones más útiles que pudiera hacer Cuba a este tema es el de su experiencia en el impulso de proyectos culturales descolonizadores.